Capítulo 2. Navegando mar adentro. Arkham se embarcó en el navío mercante del capitán Collins. El nombre por el cual era conocido este barco era Collins Barbarroja, denominación compuesta por el nombre del capitán y por la mención de su siempre bien cuidada barba. El capitán era un viejo pillo y sabio que había dedicado casi toda su vida a la mar. Collins quedó huérfano a los 4 años de edad, ya que sus padres murieron por una grave enfermedad en los pulmones. Sobrevivió casi toda su existencia gracias a la caridad de la gente del puerto, pero a pesar de vivir en la calle, siempre asistió a la escuela, pues ahí los profesores le preparaban deliciosas y abundantes comidas. Fue educado hasta los 13 años por el profesor Donald Huggins, a quien le tomó cariño y un gran respeto. Luego de terminar la escuela, decidió trabajar en el puerto como también en los barcos que llegaban hasta ese lugar. A este hombre siempre le gustó la mar. Lo apasionaba el buceo y también la pesca, tanto así que ya a los 10 años de edad fue capaz de atrapar un gran pez conocido como cabeza de toro, pez con una cabeza muy parecida a la de este último animal. Tenía cuernos. Este pez podía llegar a medir hasta 3 metros en el caso de los machos y 2 metros en las hembras, y era conocido tanto por su gran fuerza como por su furioso temperamento, lo que lo hacía muy difícil de pescar. Collins estuvo durante 10 años trabajando en todo lo relacionado con barcos y puertos. Iba de un lugar a otro recorriendo pueblos, ciudades y reinos hasta que logró ahorrar suficiente dinero como para mandar a construir lo que era su sueño, su primer barco mercante. Este estuvo construyéndose durante más de 6 meses en los puertos del reino de Libid. Una vez terminada la construcción del barco, el capitán viajó hasta Libid para conocer a su más importante amor. Fue como un enamoramiento a primera vista. Era lo mejor que le había pasado y lo más bello que había visto en su vida. Recorrió entonces con su áspera, enorme y tosca mano cada parte de su estructura. Era lo más suave y curvado que había podido apreciar. Una perfecta creación que no tenía rival. Ni la mujer más bella podría alcanzar tal majestuosidad. Una vez lanzado al mar, el barco debía llevar un nombre, y dado que el capitán siempre fue apodado Collins Barbarroja, llamó al barco con el mismo seudónimo. Después fue poco a poco buscando su tripulación de marineros. Algunos estuvieron un corto periodo y se fueron, mientras que otros estuvieron mucho tiempo y murieron, y aún algunos lo acompañaban hasta el presente de esta historia. Luego de reclutar al joven Arkham, el capitán Collins emprendió su viaje hacia el interior del mar, navegando por el gran río de la vida, para después tomar el río de la serpiente hasta el inmenso mar de Marron. Si bien nadie sabía a ciencia cierta por qué se llamaba así. Lejos hacia el norte se levantaban decenas de islas, algunas tan grandes como un reino. La isla más cercana a la costa de Faneria estaba a unos 7 días de viaje. Durante ese trayecto, Arkham y la tripulación se empezaron a conocer. El capitán presentó en la cubierta frente a los demás al nuevo integrante. Eran 5 tripulantes. Estaba el oficial de cubierta, su nombre era Lucio, que tenía unos 40 años de edad y se lo apodaba el señor Cangrejo, ya que lucía un particular color de piel rojo debido a la constante exposición al sol de mar. Se trataba de un hombre muy rígido y trabajólico que siempre estaba al pendiente de que se cumplieran las labores diarias. A su izquierda estaba Gilbert, quien lucía unos 35 años, el cual ya había conocido a Arkham. Era el encargado de la bodega y se le apodaba el barril con patas. Los apodos eran muy comunes entre los marineros, pues su contextura era muy parecida a la de los barriles. Este enorme y fuerte marinero era muy simpático y amable, y a pesar de su tosca apariencia siempre estaba feliz y de buen humor. Siguiendo con los presentes, entre ellos se hallaba el señor Begg, de 60 años de edad, el cual era el más viejo de todos. Estaba a cargo de la mantención y reparación del barco y se lo apodaba el viejo Begg. Se trataba de un hombre muy callado y siempre pensativo, a quien le gustaba mucho dormir y apreciar el mar durante el atardecer. También había un joven delgado, alto y muy ágil, cuyo nombre era Needle, de 25 años, el cual estaba encargado de las velas y de la operatividad del barco. Se lo apodaba el Gato, ya que tenía una gran habilidad para subir a los mástiles y arriar las velas, y le encantaba pasar largo tiempo en la cofa, ya fuera mirando al horizonte o simplemente observando el inmenso mar y las decenas de islas que adornaban los viajes en los mares del norte. Habiendo presentado al joven Arkham, todos se acercaron al chico para desearle buena suerte en su nueva aventura y asimismo para darle la bienvenida como nuevo integrante. El joven Needle se acercó sonriendo y con voz aguda le mencionó: «Amigo, yo te puedo enseñar todo lo relacionado con mi trabajo.
Te ves fuerte y ágil, especialmente para trepar los mástiles y amarrar las velas. Déjame decirte que además tienes cara de ser muy listo, pero no tanto como yo, de seguro, le dijo el joven marinero gesticulando con su dedo largo y dañado, seguramente maltratado por el trabajo duro de marino mercante. Tú y yo seremos muy buenos amigos. Solo mantente cerca de mí, que yo te protegeré, aseveró. Arkan se rió y se rascó el pelo con vergüenza, pues lo de tener amigos jamás le fue algo fácil. El viejo Beng, escuchando las fanfarronerías de Needle, dijo: «El joven Arkan no escuchará tus estupideces, Needle». Este lo miró arqueando una ceja. «Y no me pongas esa cara. Siempre estás hablando de lo bien que haces tu trabajo y de lo valiente y fuerte que eres. Pero cuando ves un tiburón cerca, corres como un ratón asustado hacia las bodegas del barco». Todos se pusieron a reír y se burlaron de su amigo, comentando que era verdad. El señor Lucio tomó a Arkan de los hombros y le dijo: «Chiquillo, de ahora en adelante deberás hacerme caso en todo lo que yo te diga. Por si no lo sabes, yo como oficial de cubierta estoy a cargo de tu seguridad y la del resto de la tripulación. Te estaré vigilando de cerca», le advirtió con el ceño fruncido. «Además, te enseñaré todo lo que más pueda». «Ahora escucha con atención», le dijo con seriedad. «Te explicaré algunas cosas importantes que debes seguir al pie de la letra. En los barcos no existen baños y, por ende, todas las necesidades se deben hacer por la borda. Las frutas y verduras solo duran unos pocos días y la mayor parte del tiempo se comen peces, mariscos o moluscos. La cubierta siempre debe estar limpia, sin restos de alimentos para evitar infecciones y enfermedades. Los tripulantes se deben bañar como mínimo 3 veces a la semana. Se debe evitar caer de los mástiles y por eso es necesario subir amarrado con una cuerda. Se debe evitar emborracharse mientras se está en el barco. Y lo más importante, siempre hay que trabajar en equipo y hacerle caso tanto al capitán como al oficial de cubierta». Arkan escuchó con atención y asintió a todo con rápidos movimientos de cabeza. Su viaje por el río de la vida aún seguía su curso. Llevaban varias horas hasta que desviaron su viaje por el río de la serpiente. Después de un par de horas, llegaron al místico lago de fuego, el cual se unía con el río. Este lago era conocida por sus altas temperaturas y por el hecho de que en sus aguas prácticamente no existía vida, solo crecían unas extrañas algas de color rojo fuego. Muchos creían que en el fondo vivía una serpiente enorme envuelta en las llamas, ya que algunos navegantes habían jurado haber visto una. Cruzando el amplio lago continuaron por el río de la serpiente. En su viaje, Arkan se percató de cómo esa ruta era utilizada por una gran cantidad de barcos mercantes y otros de pesca, una ruta comercial intercontinental, ya que muchos de esos barcos venían desde las islas del norte. La noche llegó. Se detuvieron para comer y beber algo en un pequeño puerto de un pueblo que fue levantado para navegantes y viajeros de aquella ruta comercial, el cual tenía por nombre Pueblo de la Serpiente. Pasaron la noche en un pequeño hostal del lugar. Al día siguiente, continuaron su tranquilo viaje hasta que llegaron a la costa. Su gran aventura por el mar había comenzado. Dentro de unas pocas horas de navegación, Arkan notó lo fuerte que pegaba el brillante sol mar adentro y lo mucho que se balanceaba el barco con el oleaje. Esto le causaba cierto malestar, pero lo logró sobrellevar. Mientras el capitán se encontraba frente al timón, fumando tabaco con una pipa, junto a él estaba el viejo Beng comiéndose un molusco muy gelatinoso. Arkan se hallaba en la cubierta observando cómo las tierras de Faneria desaparecían en el horizonte, cuando en eso se acercó Gilbert para hablarle. «¿Qué tal el viaje, Arkan?», preguntó mirándole el pálido rostro que llevaba. «Hasta ahora bien, solo tuve un poco de malestar, pero ya se me ha pasado», respondió el chico con una mirada perdida y con evidentes síntomas de náuseas. «Eso es bueno. De seguro podrás acostumbrarte rápido. ¿Y por qué decidiste viajar con nosotros?», preguntó el enorme Gilbert, mirando al horizonte y de reojo a Arkan. «La verdad es que algo debo hacer. Es como si estuviera escrito así, como si algo me impulsara a hacerlo», respondió mirando una gaviota que volaba cerca del pequeño barco. «También me resulta una oportunidad increíble realizar este viaje para conocer tierras lejanas, llenas de misterios». «Eso es bueno. Siempre hay cosas nuevas por descubrir», confesó Gilbert el Grande. «De seguro seremos buenos compañeros. Además, la pasaremos increíble», dijo feliz, observando cómo decenas de gaviotas volaban en dirección a la costa. «¿Sabes, pequeño Arkan? Me parece curioso cómo conseguiste tener esa fuerza. ¿Cómo fue que lo lograste?».
Desde pequeño que me gusta el levantamiento de cosas pesadas. Siento la fuerza en mi interior y el profesor Donald, aparte de enseñarme todo lo relacionado con lo intelectual, también se dedicó a entrenarme físicamente, tanto para el combate como para desarrollar mi cuerpo. Así que fue el profesor Donald. El capitán lo admira mucho, siempre nos está contando todo lo que le enseñó ese noble profesor, confesó rascándose el cuello. Además, tu historia suena increíble, seguramente eres alguien especial, afirmó Gilbert mirándolo a los ojos. Vio la sinceridad en él, tan clara como las aguas de un manantial. Muchas gracias, señor Gilbert. Dime Gilbert, no más. Ahora somos camaradas, interrumpió con simpatía. Después de esta sincera conversación, Gilbert se dirigió a la bodega para terminar de arreglar algunos asuntos. El joven Arcan se acercó al señor Lucio. Señor, ¿cuál sería el primer destino del capitán? Será la isla llamada Burun. Se encuentra a solo 7 días de viaje, le mencionó mientras se disponía a clavar un clavo intentando arreglar una madera podrida. ¿Y cómo es esa isla, señor? Es muy linda, aunque en comparación con las demás islas que visitaremos no lo es tanto. Esta es pequeña y en ella habita un pueblo muy humilde y simple. Su gente vive en chozas y se alimentan del mar, como también de unos frutos de la isla muy peculiares. ¡Ah! Gritó Lucio. Maldita sea, esto de clavar un clavo en el mar aún se me hace muy difícil. Disculpe, señor Lucio, por molestarlo, dijo Arcan con rostro preocupado. No te preocupes, chico. ¿En qué iba? Ah, verdad, en lo de la isla. Los frutos que comen son una delicia, dulces y ricos al paladar de cualquier persona. Son conocidos como cocus, y se les puede encontrar en muchos lugares cercanos al pueblo, como también en otras islas. Estoy ansioso por conocer ese lugar, dijo Arcan con unos ojos expresivos. Ahí también verás nuestra primera parada para comerciar. Compraremos y venderemos mercancía, concluyó el señor Lucio, finalizando por fin la reparación. Cuando se hizo de noche, Arcan se impresionó mucho al ver que se podían observar las estrellas y constelaciones. Era un espectáculo increíble. Las estrellas parecían tan cercanas que daba la sensación de que estuvieran un poco más arriba de las nubes. Mientras Arcan se encontraba en un estado de hipnotismo, se acercó Needle y le dijo: «Es algo maravilloso mirar el cielo desde aquí, ¿eh?» «Sí, es algo único. Se pueden apreciar las constelaciones con gran detalle», respondió Arcan señalándolas. «La verdad es que sí, mi amigo. Yo llevo aquí 10 años apreciando esta maravilla de vista. Me uní al capitán a los 15 años. Él ha sido como un padre para mí, siempre ha estado conmigo apoyándome, ya sea en momentos buenos o malos», comentó Needle, mirando al cielo y con su mente en otro lugar, seguramente adentrado en recuerdos añorados de joven. «Me alegro por ti, Needle. En cuanto al capitán, ¿cómo es él?», preguntó Arcan mirando curioso sus enormes ojos castaños. «Es un hombre muy agradable, siempre se puede contar con él. Es un poco estricto y trabaja mucho, pero si por X motivo necesitas tomarte un tiempo libre, te lo dará sin problemas. Él sabe que este trabajo no te deja disfrutar mucho de la vida de la ciudad, ya que siempre vamos de puerto en puerto, de isla en isla, de aquí para allá. Yo tengo una novia en el reino de Curston, y de vez en cuando él me deja quedarme una semana con ella mientras reparte la mercadería por las islas cercanas», explicó Needle mirando el horizonte y recordando a su amada. Una chispa fugaz se encendió en su corazón por unos segundos. «¡Qué genial! De seguro podré aprender mucho del capitán Collins», aseveró el joven Arcan, ilusionado por todo lo que podría llegar a descubrir. «Sí, en eso estoy seguro, mi buen amigo. Ya es tarde y lo mejor es ir a dormir, porque al capitán le gusta comenzar a trabajar apenas asoma el sol», planteó Needle, dejando la conversación e invitándola a descansar. Todos se dirigieron a las camas. Estas eran de pajas cubiertas por unas cuantas telas revueltas. Tenían mal olor y estaban muy sucias. A Arcan no le quedó más remedio que intentar conciliar el sueño en esa asquerosidad. Durante la noche, el mar era mucho más bravo y el oleaje balanceaba el barco de una forma tal que hacía que muchas cosas se cayeran al suelo. Arcan despertó un poco asustado y con náuseas, pero se dio cuenta de que los demás estaban roncando y en un profundo sueño. Se hallaban tan acostumbrados a la mar que ni se inmutaban. En cambio, Arcan no pudo dormir bien esa noche y a la mañana siguiente el capitán Collins, con una campana en su mano, comenzó a despertar a todos para empezar con las labores de limpieza y a su vez con el chequeo del barco. Lucio, el oficial de cubierta, se llevó a Arcan para que mirara y aprendiera lo que se debía hacer a primera hora durante la mañana.
Entonces le mencionó lo siguiente. «Escúchame con atención, chiquillo. Lo primero es mirar y buscar por todo el barco si existe algún tipo de daño, ya sea en el casco o en la cubierta, el mástil, las velas, etc. Entiendo, señor Lucio. Debes revisar bien siempre. Cualquier error nos puede costar caro», sostuvo Lucio mirándolo con seriedad. Durante la revisión, Arkan notó que el mástil estaba trizado en la parte media. Lucio le ordenó que se dirigiera a la bodega y le pidiera a Gilbert pegamento de cola, una plancha de madera delgada, clavos y un martillo. Arkan volvió con todas las cosas solicitadas, permitiendo que Lucio, de una forma muy paciente y gentil, comenzara a enseñarle cómo se debía reparar la madera dañada de un barco. Lo primero era aplicar el pegamento entre el espacio de la trizadura. Una vez hecho esto, se debían esperar 15 minutos y se volvía a untar pegamento en la parte dañada para después colocar la delgada plancha de madera y clavarla al mástil. Siguiendo con la revisión, Lucio se percató de que parte de las velas estaban rajadas, por lo que tomó una pequeña caja de herramientas que llevaba en sus manos y de su interior sacó una aguja grande con un hilo blanco un tanto grueso, un elemento idóneo para coser las velas. Miró al chico y le preguntó: «Chiquillo, ¿tú sabes enhebrar una aguja y coser tela?» «No, señor Lucio, nunca lo he hecho». «Entonces yo te enseñaré. Conmigo aprenderás muchas cosas y todas las deberás poner en práctica con el tiempo. Como usted diga, señor». Fue así como el señor Lucio, con la paciencia de un padre y a la vez con firmeza, le fue enseñando nuevas formas de reparar las partes del barco. También le explicó la importancia que tenía cada una de estas. Todas hacían que el barco se mantuviera a flote y navegando por el siempre inhóspito y temible mar. Le enseñó la forma de orientarse en el mar y cómo debía durante la noche seguir las estrellas y durante el día el sol. Durante las noches se veían dos grandes estrellas que indicaban el norte. Se las conocía como los ojos de Dios. Eran las dos estrellas más brillantes y grandes que se podían apreciar en el cielo. Y hacia el sur, por otra parte, se debía seguir la constelación de la Serpiente, formada por una línea un poco curva de estrellas azules y que se apreciaba durante las noches despejadas. Llegando al atardecer y mientras Arkan se encontraba descansando y mirando el mar, sentado en una silla junto al joven Needle, pudo apreciar cómo un grupo de grandes peces a una distancia de no más de 100 metros se encontraban saltando por sobre las aguas. Estos comenzaron poco a poco a acercarse al pequeño barco mercante. «¿Y estos hermosos peces cómo se llaman?», consultó Arkan con enormes ojos. «Se llaman delfines, mi amigo». Arkan, alegre por ver por primera vez a tan bello animal, se levantó y lo saludó. Los delfines se acercaron más. Él se subió a la baranda del barco y se lanzó a las aguas. Needle gritó aterrado: «¿Pero qué haces, muchacho?». Con nerviosismo se apresuró a llamar a los demás para que fueran a ver lo que había hecho Arkan. Con rapidez y sin entender mucho la acción de Arkan, Needle les explicó lo que había sucedido y se apresuraron a mirar por la borda, pero no podían divisar al joven por ningún lado. El capitán Collins, asustado, ya se preparaba para saltar, cuando de pronto apareció el joven sobre el lomo de un delfín. Los dos se veían muy felices, y Arkan les gritaba: «¡Miren, amigos! Los delfines son muy amigables». Sonreía de felicidad. Todos quedaron asombrados al ver semejante escena. El capitán Collins le gritó: «Oye, joven Arkan, no te vayas a ir con los delfines. Recuerda que tú viajas con nosotros». «No se preocupe, capitán, volveré enseguida», respondió Arkan, afirmándose al lomo del delfín. El animal se hundió en el agua y unos segundos después salió con una gran fuerza, lanzando a Arkan hacia el barco. Este cayó de pie en la cubierta. Todos quedaron entonces con la boca abierta mirando al muchacho. Arkan se dirigió a la baranda y se despidió de los delfines y estos, a su vez, se despidieron de él, evocando unos sonidos agudos muy hermosos. El capitán le manifestó con un tono serio: «Oye, Arkan, no puedes llegar y lanzarte así como así. En estas aguas deambulan muchos depredadores, capaces de devorarte de un solo bocado, así que quedas advertido. ¿Quedó claro?» «Sí, señor Collins, disculpe mi imprudencia», contestó Arkan con un rostro arrepentido, pero en su interior solo había felicidad. No sabía en verdad si estaba arrepentido o no. El señor Beng se acercó al joven y le entregó una manta para que se secara. «Toma, chico, ponte esto. Aún te puedes resfriar». Después todos se dirigieron a la cocina a fin de tomar un caldo de sopa de marisco con pan y un té de hierbas. Algunos contaron chistes y anécdotas de sus vidas. El capitán, con rostro serio, les contó una pequeña historia que vivió cuando era joven.
Pongan atención a lo que les voy a contar. Esto me sucedió cuando tenía 23 años. Mi barco aún se encontraba en construcción y yo estaba realizando algunos negocios en el puerto de la capital, Abal, en el río Din, del reino del Orient. Fue ahí donde conocí a un mercader al cual apodaban Mano de Piedra, aunque su nombre era John. Este hombre tenía unos 40 años, un fortachón moldeado desde temprana edad por el trabajo duro. Sus manos y brazos eran grandes y gruesos. Tenía una hermosa barba trenzada. Siempre quise tener una así, pero me gusta la mía. Era un hombre alto, muy alto, de casi 2 metros. Imponente como el solo, todos los del puerto lo respetaban. Y eso que ahí había solo hombres grandes y fuertes, que pasaban todo el día levantando cajas y cajas con mercaderías. Todos sabemos que el trabajo del puerto es muy duro y agotador, mencionó para luego beber un poco de té y proseguir. Arkan lo miraba y escuchaba con absoluta atención. Mientras me encontraba bebiendo cerveza y comiendo pescado en un puesto de comida, le pregunté a la cocinera el porqué del apodo del señor John, y también por qué le tenían tanto respeto. Entonces me contó que el apodo de Mano de Piedra lo había obtenido al ganar más de 10 veces consecutivas el torneo de cachetadas, el cual se realizaba todos los años al final del mes de junio. Se encontraba invicto. Le pregunté si había alguna forma de poder participar, ya que solo faltaban 5 días para que comenzara el torneo. La cocinera me informó que cualquier persona se podía inscribir, siempre que lo hiciera hasta 2 días antes. Solo había que ir hasta la administración del puerto y hablar con el encargado del torneo. «Esa historia ya la habías contado antes, capitán», interrumpió el señor Beng bebiendo tranquilamente té de hierbas. «Maldito viejo, sé que te la sabes, pero los demás no», le mencionó el capitán sonriendo. «Soy viejo, pero no apesto tanto como tú», contestó el señor Beng mirándolo con ojos alegres. «Déjame continuar con la historia, sin vergüenza», enfatizó el capitán, mientras los demás los miraban riendo a carcajadas. Arkan no entendía muy bien lo que pasaba y solo dejaba ver una leve sonrisa. «Muy bien, como les iba contando, me dirigí raudamente hacia la oficina administrativa y logré anotarme con el mandamás, el cual me entregó una especie de carta con el día, la hora del torneo y mi nombre, timbrado con tinta negra de savia de árbol. Yo tenía que presentar el documento cuando comenzara la competición. Durante todos esos días estuve haciendo negocios y preguntando quiénes iban a participar en el torneo de cachetadas. Había muchos a los que no les interesaba participar, pues se habían rendido ante el señor John, pero al mismo tiempo supe que incluso venían hombres de otros reinos solo para ganarse el premio mayor, así como para tener el honor de haberlo vencido. En ese momento me pregunté en qué consistía el premio. Me enteré de que solo los 3 primeros lugares lograban ganarse algo. El tercer lugar se ganaba una caja de 12 vinos de Faneria. El segundo lugar se ganaba un anillo de oro del joyero más importante del pueblo. Y el primer lugar obtenía una caja con 50 monedas de oro, lo cual me entusiasmó en demasía. Fue así como llegó al fin el día del torneo. En medio del puerto se armó una especie de cuadrilátero, al cual asistió una enorme cantidad de gente. Los que estábamos participando nos encontrábamos dentro de una carpa blanca. Éramos 12 hombres fuertes y grandes, y yo era el más joven. Muchos daban miedo con su sola presencia. Parecían bestias salvajes. «¿Y cómo era todo? ¿Qué pasó allí?», consultó el gato Nidel ansioso. «En eso estoy, Nidel, tranquilo. Bueno, como iba contando, cada hombre se sentaba en una silla frente a otro. Entonces ambos se turnaban para darle al adversario una cachetada. El que lograba noquear o botar de la silla al otro, ganaba el encuentro. El primero en salir fue el señor John y un hombre que venía de Kurk. Se sentaron frente a frente y el primero en comenzar fue el rival del campeón. Le di una cachetada tan fuerte que me causó un miedo atroz y que incluso me hizo dudar si seguir en el torneo. El señor John apenas se movió, pero ahora era turno de su robusta mano. Con una fuerza descomunal y como si se tratara de la embestida de un toro salvaje, noqueó y botó de la silla a aquel inmenso hombre. Todos aplaudieron y gritaron como locos el nombre de John, explicó el capitán para pausarse y beber otro torbo de té. «Esta historia está buenísima», dijo Arkan con los ojos enormes.
Sí, está muy buena, agregó Needle, comiendo sopa y tomando té, mientras el señor Lucio y Gilbert untaban pan en la contundente sopa de mariscos. Bueno, continuó. Era mi turno. Mi rival era un hombre mercante que venía de Libit. Tenía unos 35 años y era más grande que yo. Nos sentamos frente a frente y mirándome de manera desafiante comenzó. Tomó impulso y me lanzó su descomunal cachetada. Cerré los ojos y pude sentir cómo mi baba era expulsada por la boca. Maldita sea, con solo acordarme me muero de risa, dijo el capitán con una carcajada. Pero a pesar de lo fuerte de aquel golpe, no era lo que me había imaginado, pues solo logró moverme la cabeza y hacerme echar baba. No había perdido la conciencia ni me había dolido tanto. Entonces vino mi turno. Yo siempre tuve trabajos relacionados con la fuerza, desde trasladar cajas y barriles de mercadería hasta sacar y arrastrar redes del mar con miles de pescados en su interior. Estas pesaban un montón, por lo que se requería una fuerza de agarre y empuje muy alta, a causa de lo cual muchos le hacían el quite. Un trabajo muy duro, a decir verdad. Te dejaba un intenso dolor de espalda. Tan detalladas que cuentas las historias, Collins, manifestó el señor Beng, anotando el rumbo en una libreta. Déjame en paz, Beng. Los muchachos están disfrutando de mi historia, ¿o acaso no lo ves? Pero no la alargues tanto. Bien, bien, cortaré algunos detalles, enunció el capitán tomando otro sorbo de té. Como les iba diciendo, tomé vuelo y le di una cachetada, la cual no iba con toda mi fuerza, pero fue suficiente para botarlo de la silla. Tanto él como yo quedamos sorprendidos. Todo el público aplaudió y gritó mi nombre, por lo que me sentí alguien muy importante, y era la primera vez que me pasaba. Así fue como al final solo quedamos tres, el señor John, un hombre que venía de Curston, y yo. La batalla final consistía en que los tres debíamos enfrentarnos entre nosotros. El que lograra 2 victorias se quedaba con el primer lugar. El que lograba una victoria obtenía el segundo puesto y el último el tercer lugar. Los primeros en salir fuimos el hombre de Curston y yo. Él era un herrero fornido y poseía un brazo derecho fuerte y musculoso. De seguro me derribaría de un golpe, o al menos eso fue lo que se me pasó por la cabeza. Nos sentamos frente a frente, y el primero en golpear fue el hombre. Lo miré fijo a los ojos y solo sentí su golpe abrumador en mi mejilla. Estuve a punto de caer de la silla, pero si quería obtener el primer premio, debía aguantar todas las embestidas de ese animal. Luego fue mi turno. Tomé impulso y le di un golpe con casi todas mis fuerzas, logrando moverlo de la silla, pero este pudo recomponerse y no cayó. Así estuvimos dándonos golpes por casi 2 minutos, hasta que en un momento de mucho cansancio decidí darle la última cachetada con todas las fuerzas que aún me quedaban. El golpe fue tan demoledor, tan brutal, que conseguí desmayarlo y de ese modo salí victorioso. No me interrumpas, viejo Beng. Vi cómo estabas a punto de hacerlo de nuevo. ¿Qué estás hablando? Parece que se te cayó un tornillo por ahí, respondió con una sonrisa esquiva, pues el capitán decía la verdad. Mientras tanto los demás, y sobre todo Arkan, miraban con atención al capitán. Disculpen, como iba contando, después del combate nos dieron media hora de descanso. Ahora le tocaba al hombre de Curston contra el señor John. El duelo fue intenso. Cada golpe era una posible derrota, hasta que el señor John logró vencer a su rival. Todos gritaron, aplaudieron y vitorearon su nombre, ya que era el favorito del torneo y también había mucho dinero en juego. La gente apostaba oro por su luchador favorito, el hombre de Curston. Con esta derrota quedó en tercer lugar. Yo me sentía muy ansioso por el hecho de haber llegado a la final y enfrentarme así al temible y siempre victorioso señor John, el mano de piedra. Después de media hora de descanso, llegó el momento de enfrentarlo. Yo me sentía muy nervioso, pero al mismo tiempo sentía una enorme energía y adrenalina por mi cuerpo. Nos sentamos frente a frente. Él me miraba fijamente y yo hacía lo mismo. Entonces el árbitro nos mencionó que el primero en golpear sería el señor John. Tomó impulso y me dio una cachetada tan fuerte que sentí que todo comenzaba a dar vueltas. La imagen de su rostro se volvió borrosa. Sentía que me estaba desmayando,
pero en un segundo logré recomponerme y mantenerme firme. Ahora era mi turno. Tomé impulso, con la palma bien abierta y rígida como una tabla. Tomé aire y le di una cachetada con todas mis fuerzas. El golpe fue tan duro que incluso logré desestabilizarlo de la silla. El señor John me miró de una forma muy sorprendida y me dijo que era un joven muy fuerte a pesar de mi temprana edad. Yo solo sonreí con nerviosismo. Ahora nuevamente era el turno de él y me volvió a dar un tremendo golpe que casi me botó de la silla. Durante 3 minutos estuvimos dándonos de cachetadas, pero mi juventud y energía se logró imponer y al viejo ya no le quedaban muchas fuerzas. Su estrategia siempre fue vencer al enemigo con un máximo de 3 golpes, pero mi resistencia fue mucho mayor a los antiguos rivales que había enfrentado. Entonces llegó el momento del golpe final. Tomé impulso y acumulé toda la energía que me quedaba. El golpe fue tan fuerte que sentí como mi brazo se doblaba hacia adentro y que mis huesos se flexionaban como una rama a punto de quebrarse. El señor John estaba abajo de la silla. Yo me quedé sorprendido, no lo podía creer. El público se dividió. Algunos aplaudieron y gritaron, mientras que otros me abuchearon, pues habían perdido todo su dinero. Fue así como logré recibir mi caja con 50 monedas de oro, y eso me ayudó a comprar los equipamientos de mi barco. También lo usé para pagar el primer sueldo de mi tripulación. Bueno, así termina esta historia. Espero que les haya gustado. El capitán sonrió y brindó alegremente con su taza. «Una historia increíble, capitán», dijo Lucio, sonriendo y bebiendo un sorbo de su té. «Sí, es una historia magnífica, capitán», confesó el gato Needle bebiendo de lo mismo. «Qué grandiosa historia, capitán Collins. Me encantó. Incluso está mucho mejor que algunos cuentos para niños», añadió Arkham tomando un sorbo de té. «Queda. Esa historia ya me la sabía. Pero igual la celebraré», le manifestó el señor Beng bebiendo también. «No recuerdo bien, pero me parece que ya lo había contado, capitán. Pero igual hago un brindis», replicó Gilbert, levantando su taza de té de hierbas. Después de que el capitán contó esa magnífica historia, todos se fueron a sus respectivas camas para dormir hasta el día siguiente.